Sí, aquí los voy a activar. Bueno. Tienen que ver cómo unmute. Es que si ustedes supieran las maravillas que estoy tratando de hacer acá, parece que quisiera hacer pulpo. Es que no quieren que los oigamos, que es lo que pasa. Yo les estoy haciendo un mute y se vuelven a poner mute. Ajá. El que se ponga un mute. Muy bien. Ok. Bueno, es que no quieren que les oigamos sus voces sonoras. Dios les bendiga. Vamos a empezar en oración. En oración en estos momentos. Voy a tener que quitar el audífono para que todos puedan escuchar sus opiniones de los hermanos, porque ahorita las estoy escuchando por el orejero, dijera mi abuelo. Amén, para que nos apoyen. Sí, para que apoyen. Así que a partir de este momento entramos en reunión. Vamos a iniciar orando. Amén. Amén. Oramos. Hermana, ahí, por favor, nos dirige oración. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos estar en este lugar, Padre, por el esfuerzo, Señor, sabiendo que tú nos cubres, que venimos con bien y salimos con bien, que tú eres el que nos guardas, el que nos va a dar la sabiduría y entendimiento de retener lo que vamos a aprender el día de hoy, Señor. Sabemos, Padre Celestial, que tú das la sabiduría, que solamente te la tenemos que pedir, Señor. No sabemos cuándo vamos a ocupar esto, Señor, pero nos estamos preparando en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sigo viendo que algunos se están poniendo en mute, no sé si es automático o qué es lo que pasa, pero entonces se supone que ellos estén en mute. Vamos a... No, es que a veces ellos quieren pasar que opinen. Sí. O sea, si tienen que opinar o decir No, algo. pero tienen que estar Bueno. en mute y cuando entran... Ahora sí, ¿están todos en línea? Contesten, por favor. Porque yo he cogido. Les sigo oyendo, no sé cómo desconectar. Déjenme apagar este aparato. Bien, bien. Tengo que desconectar este aparato. Bueno, estamos para iniciar la clase número 6, en lo que continuamos acá. Vamos a trasladarnos a la pantalla para poder a recordar nuestra promesa de capellanía. Esta es la que siempre repetimos al inicio y quisiera que en voz alta todos repitamos esto. Esta es nuestra visión. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Se me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros a apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Jehová. Amén. Ven, María. Espérate un poquito para acá para que vea. Amén, amén. Entonces, aquí estamos. ¿Qué pasó? ¿Se desconectaron? No. Todos estamos contentos acá, bendecidos por la gracia del Señor, así que esa es la bendición que nos da. Ok, ahora sí, si la escuchamos acá por el audio, hábleme. Bueno. Ahí más o menos se les va a escuchar, no tan fuerte, pero creo que sí. ¿Ahora sí lo tienen? Bueno, lamentablemente el audio de ustedes está muy débil porque pues no los tengo conectados al parlante de acá. Vamos en esta hora, vamos a estar entonces revisando lo que es la promesa del capellán. No quisiera perder mucho tiempo en esta parte porque les cuento que dentro del arreglo de conectar y esto se nos han ido preciosos minutos. Entonces quisiera llegar directamente a las actitudes de oración del capellán. A los que están presentes acá en alma, cuerpo y espíritu, tenemos una meta de terminar a las 7:40 porque a las 8:40, perdón, porque a eso de las 8:45 empiezan los señores de los cascos azules a buscar a los que andan en la calle por acá. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Tenemos actitud del capellán y la primera es la que está escrita en el Salmo 127, donde dice que si el Señor no edifica la casa, en vano estarán trabajando los que la edifican.
En el Señor pues está entonces nuestra confianza, que Él es el que nos va a ayudar a poder llevar adelante, entregando a Él nuestra voluntad. Y aún así dice, en vano vela el que guarda. Nosotros en el Señor sabemos que podemos vivir en una vida de oración, ocupándonos en ella como prioridad en el ministerio que el Señor nos da, ¿verdad? Es antes de que sea llenar papeles, llenar agendas de visitas o cualquier otro tipo de actividades, la primera herramienta que el capellán debe de tener es la oración. Eso va a hablar de una dependencia, una conexión vertical, para que entonces nuestra relación horizontal pueda cumplirse. Pedro le preguntaba al Señor, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Amén. Eso está en Juan 6, 18. Y Moisés aprendió esto, que tenía que estar yendo también a interceder por el pueblo. Él, antes de intervenir a un mensaje que tenía que dar al pueblo, su primer prioridad era conectarse con el Padre. Subía al monte, bajaba con el rostro resplandeciente y traía ya la palabra en su boca de lo que el Señor le había puesto que tenía que transferir. Elías también fue otro que a él el Señor le daba lo que tenía que hablar a Elías. Seguimos ahí en línea, ¿verdad? ¿Escuchando? Muy bien, se les escucha claro. Entonces, ya vemos que Moisés, Elías, cada uno de ellos tenían que consultar con el Señor. Hay una expresión acá entre paréntesis que quisiera enfatizar. No debes tener temor, porque nada te capacita más que ir a hablar al pueblo que cuando acabas de bajar del monte. Vean que sin que Moisés hablara, ya su rostro estaba diciendo que había entrado en comunión con el Padre, ¿verdad? Solo miraban que Moisés venía con el rostro resplandeciente. Él no había abierto sus labios y la gente decía, ya habló con papá, cállense todos, vamos a escuchar qué trae, ¿verdad? Entonces así es con nosotros. Más que llenar papeles, preparar una agenda de visita y sentirnos importantes en el ministerio de capellanía, nuestra oración va a ser nuestra etiqueta, nuestra carta de representación. Dice que no que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Entonces, si yo necesito estar competente para servir al Señor, ¿qué necesito estar? Estar cerca de Él. ¿Cómo vamos a estar cerca del Señor? Aquí viene una de las fases. Ya dijimos, la oración. ¿Qué más será lo que nos viene ahí? Ustedes están ahí siguiéndonos a través de esta conexión de Webex, a través de los que están saludando ahí a los hermanos que están allá cómodos en casa. Dicen que nos deben un café para la próxima. ¿Así es, verdad, hermanos? Café con dona. Más de un café. Más de un café. Cena completa. Gracias, sí. Gracias. Entonces, con queso, jamón y mortadela. Bien. Hay dependencia a través de la oración, y en la adoración también necesitamos buscar a Dios, porque dice que Dios está buscando adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Amén. Aleluya. Eso es cuando nosotros estamos extasiados con el Señor y nos enamoramos y le decimos, Señor, te amo, Jesús, te adoro, eres precioso, eres maravilloso, eres sublime, eres el todo para mí. Muy bien, esa es una actitud de adoración, ¿verdad? Abrimos nuestra boca y le expresamos a Él todo lo que Él representa para nosotros. Amén. Hablamos a Él por su amor, por su salud, su misericordia, especialmente por su salud en estos días que estamos viviendo, ¿verdad? Que tanto necesitamos. Escuchamos lo que sucede alrededor del mundo y aquí estamos, bendito sea el Señor, en una misma pieza, pero con un mismo sentir, porque un mismo Señor nos une. ¿Amén, hermanos? Amén. Muy bien. Entonces, cuando estamos dependiendo del Señor, cuando le estamos adorando y abrimos nuestros labios, entonces el ministro capellán dice que va a venir a orar como un hijo que está en gran necesidad. Realmente vamos a orar al Señor como cualquier otro cristiano, porque la oración es la vitamina de la fe. Si dejamos de orar, hermanos, se debilita nuestro cuerpo espiritual, nuestro ser espiritual se debilita, y entonces para depender del Señor en oración necesitamos tomar una actitud de hambre,
Cuando uno tiene hambre, está mira las tortillas volando, ¿verdad? Se imagina como aquel señor que se queda en el desierto con su barca y en un extremo está una vaca y al otro lado del extremo está el Señor. La vaca lo mira a él como un montón de monte y él mira a la vaca como una buena pieza de carne para bistec, ¿verdad? Así nosotros con esa actitud de hambre, porque dice el Señor, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Y ahora también David le decía, Señor, es mejor estar un día solamente, por lo menos, ¿no?, en tus atrios, que estar 1000 fuera de ellos. Y hablar de hambre habla también de sed. Tengo sed del Dios vivo, tengo hambre de Dios, tengo sed del Dios de mi salvación, como el ciervo brama por la corriente de las aguas. Así que de esa manera, orando al Señor, estamos deseándolo cada vez más, deseando que su presencia se aumente cada día más y que crezca dentro de nosotros. David le decía, engrandeced a Jehová conmigo. Y no es que nuestra oración haga más grande a Dios, sino que se refiere a que Él sea más grande dentro de nosotros. Amén. Entonces, la actitud del capellán en oración tiene que incluir eso. Que sepa depender del Señor, que sepa adorarlo y que sienta hambre y sed y saciarse del Señor. Entonces, cuando entramos en ese proceso de adoración, sucede algo muy especial. El Señor nunca nos deja salir vacíos. Él empieza a derramar sus dones, Él empieza a llenarnos de revelación, Él empieza a dar sabiduría, y así como dice Santiago, ¿no?, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da abundantemente y sin medida. Muy bien, ahora vamos a hablar del cuerpo del predicador. ¿Por qué? Porque el capellán es también un predicador. Vean esto que nos expresa aquí la palabra del Señor. Empieza diciendo que el Dios de la paz, 1 Tesalonicenses 5:23, si usted pudiese ir y marcarlo ahí en su escritura, acuérdense que de toda nota que van tomando los que están a través de línea y los que están presentes, cada tarea que se trae, esto significa una apreciación objetiva, casi que hace más del 40% de la puntuación de la clase. Ya en el examen el Espíritu Santo le va a ayudar a revelarle cuál es la respuesta, ¿verdad? Ya le pusieron serios ahora que mencioné examen, ¿verdad? No, tranquilos. O la hermana Emily, no. Entonces, que el Dios de paz les conceda vivir totalmente. Miren, eso va a incluir el cuerpo del predicador. Totalmente consagrados a Él, de modo que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo permanezca sin tacha para el día en que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ¿qué nos dice esto como introducción? Que la Biblia va a enseñar siempre que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Muy bien. Y Dios quiere que entonces esos sean uno solo, que se integren en su totalidad. Así como hacen los hebreos. Los hebreos bendicen el alma, bendicen el cuerpo y bendicen el espíritu. ¿O cómo lo hacen ellos? Cuando los hebreos hablan de esto, lo dicen en una totalidad, no por separado. Los que lo ven por separado son los griegos. Su pensamiento de ellos es que si el cuerpo está bien, para ellos se sienten bien. De ahí vienen todas esas ideas de los gimnasios y los fitness, ¿no? Pero en cambio el hebreo se refiere a que tiene que estar íntegro, espíritu, alma y cuerpo. Muy bien. Amén. ¿Quisiera aportar algo? Cuéntenos. Bueno, en el crecer yo del Evangelio he aprendido, he escuchado muchos hermanos que usan este texto y dice, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, y se basan precisamente en lo del cuerpo a la vestimenta del cristiano. Y ahí es donde ellos siempre dicen que se refiere cómo anda uno vestido. Oh, ok. Eso habla de que a la vestimenta. Sí. Ajá, ellos rapidito agarran ese texto para la vestimenta. Sí, ellos generalmente son más que todo basados en esto porque creen en primer lugar que a través de ahí se manifiesta la consagración. Pero el trabajo del Espíritu Santo es desde el interior y obviamente se tiene que llegar a manifestar en el cuerpo la actitud, porque ya no somos lo que antes éramos sin Cristo.
Pero lo más lindo es que el trabajo del Espíritu Santo sea el que convenza, porque dijo el Señor, vendrá el Consolador y Él convencerá al mundo de pecado. Entonces, si yo me acerqué al Señor y el Espíritu Santo me selló en el momento de aceptar al Señor, ahí empieza una buena obra. ¿Se recuerdan que hay un versículo que dice que aquel que empezó la buena obra en vosotros la va a ir perfeccionando? Poco a poco, cuando el Señor entra, es mucho más efectivo que el Espíritu Santo trabaje en el hombre o en la mujer para que se vea la transformación en el exterior. Porque si usted viene y forza a alguien a que esta es la etiqueta con la que lo vamos a recibir acá, probablemente la persona en su interior todavía no ha tenido ese encuentro muy directo, muy íntimo con el Señor, y lo va a hacer por querer complacer al líder, al maestro, pero por dentro va a estar quizás hasta pensando, lo bueno que allá en el carro tengo una maleta con otros vestidos o otra ropa, y saliendo pues ya, me cambio, ¿no? ¿Sí? Entonces, no sé si copié bien el concepto, hermana Madaí, acerca de que algunos se concentran en el cuerpo, ¿verdad? Sí, es lo que me estaba hablando, Sí. que muchos usan ese texto para eso. Lo usan exclusivamente para dedicarse al cuerpo y lamentablemente al final lo que sucede es que empiezan a proyectar un evangelio de cargas. Un evangelio que es cierto, cubre el cuerpo, pero crea al final una actitud fariseica. ¿Por qué? Porque por fuera se está manifestando algo que quizás, no estoy diciendo que yo dude de todos, porque hay quienes, según el momento de que uno se entrega, hay quienes que inmediatamente, ¿sí? Si una persona ha sufrido tanto y sabe cuánto le perdonó el Señor, va a ser mucho más rápido el proceso de cambio. Al que como que sí llegó al Señor, pero como que no reconoce el gran volumen de pecado que le fue quitado, va a tomar más tiempo en entregarse al Señor y así va a ser el proceso. Por eso es que esto de entregarse al Señor es similar a las dietas que ponen, no es que esté poniendo en una comparación idéntica, pero si a mí me dan una dieta va a trabajar diferente con otro hermano o con otra hermana, pero en el Señor, sometiéndonos a Él, ahí va a haber una diferencia, ¿verdad? En este caso, como estamos hablando del predicador, está hablando de que el cuerpo del predicador debe de transmitir mensajes muchas veces, aunque no esté hablando, aunque no esté moviendo su boca. Quiere decir, ya el hecho de que se pare una persona a predicar, su cuerpo empieza a transmitir un tipo de mensaje. Por ejemplo, si yo viniese acá y me parase, voy a poner un poquito aquí adelante para que me miren los hermanos. No sé si me están viendo ahí, no les alcanzamos a escuchar el audio, pero si yo vengo acá y empiezo a predicarles así como que lanzándome para adelante, alguno de ustedes empieza como que a agacharse, ¿y ahora qué pasó? O me está tirando a mí, o el predicador viene y es que yo he dicho, y a pegarle al púlpito. O hay quienes, incluso hasta la misma palabra del Señor, queriendo dar a entender que hay que enfatizar en esto, golpean la palabra del Señor. O si yo estoy, muchas veces tenemos ciertas manías, ¿no? Manía le dicen no como lo que dicen en Guatemala, los cacahuates, ¿no? Los pinos, la manía. Tenemos ciertos hábitos, o estar ahí, mañas, hábitos que, entonces, eso no deberíamos de hacer, ¿verdad? Tenemos que autocorregirnos en ese sentido, porque ya el cuerpo está transmitiendo un mensaje. Entonces, por ejemplo, un movimiento de hombros dice puede comunicar indiferencia, un ceño fruncido puede comunicar enojo. Es cierto que la palabra del Señor nos dice a través del apóstol Pablo que tracemos bien la palabra de verdad, pero que no sea queriendo imponer nuestro propio yo, porque el predicador tiene que comprender que no es el dueño del mensaje, es simplemente el mensajero, el portador. Amén. Entonces, a esto dice que se le conoce como el lenguaje del cuerpo. No es solo nuestra boca la que habla entonces, sino que también nuestro cuerpo. Déjenme un segundo, vamos a revisar con los que están en línea. ¿Sí están escuchando ustedes? Ok, muy bien. Ahí van sus notas que seguidamente también les hacemos llegar un video, no se preocupen, no los vamos a dejar con hambre. Bien, entonces el cuerpo del predicador es utilizado y puede ser utilizado por Dios para transmitir más efectivamente su mensaje, ¿verdad? Muy bien.
el predicador debe dejarse guiar por el Espíritu Santo, no solamente por sus emociones personales, o querer decir, ahora me toca a mí, y como la vez pasada a mí me dieron palo, pues yo voy a venir a darle palos a ustedes. Como decía alguien por ahí, que se autodeterminan con el ministerio, el hacha está puesta. Y eso está mal, ¿verdad, pastor? Porque realmente no se está guiando por el Espíritu Santo, se está guiando por sus emociones de que no le gustó la prédica anterior. Exactamente, es porque está guiándose básicamente, pues es porque en la prédica anterior lo golpearon, entonces como me golpearon, ahora aguántense porque ahora es mi turno. Y ahí es donde se pierde realmente. Se pierde el pierde mensaje. la santidad, se pierde tanto el Sí. púlpito, muchas cosas tristes. El mensaje del predicador se supone que venga por revelación del Espíritu Santo. Tiene que ser Que por no venga revelación. de tu archivo. Que no ser venga. respaldado. Porque el Espíritu Santo es el que conoce la necesidad del pueblo. Amén. ¿Quién está en ese momento que va a necesitar esa palabra de consuelo, de fortaleza, de paz? Ajá, así es. Así es. ¿Alguien nos puede decir una palabra de saludo ahí? Queremos escucharlos. Bueno. Lamentablemente, y porque les damos volumen, no logramos escucharles, pero bueno, sabemos que están ahí en línea. Vean, a veces hay predicadores que parecen jugadores de béisbol. Usted sabe que de todos los jugadores de béisbol van al turno al bate, ¿no? Ok, ahora me toca a mí. Bueno, aguántese ahí, que se agachen porque vengo con la espada desenvainada. Decía un amigo mío, me decía, fíjate que mi hermanito tiene 16 años, se acaba de convertir al Señor y qué tremendo predicador que es. Así le digo, ¿cómo así? Le digo, ¡ja! Este sí es mocha orejas, dice, viene con machete desenvainado cada ¿De vez. 16 años? De 16 Pues no ha años. experimentado nada. Entonces, vean, Ajá. pero ya trae el arte No de he vivido venir a nada. tirar palo. Ese sí. Entonces el predicador tiene que ser inspirado por el Espíritu Santo, no dejarse llevar por las emociones o querer copiar algo que no le pertenece. ¿Qué es lo que se maneja dentro de este proceso de la evaluación o de lo que incluye el cuerpo del predicador? Tiene que incluirse esta parte. El cerebro es una de las herramientas muy valiosas que el Espíritu Santo va a utilizar en nuestro cuerpo. Dios le ha dado al cuerpo el cerebro, el que conoce cómo manipular y manejar cada una de las partes de nuestro cuerpo, ¿verdad? Envía señales a los dedos, recibe señales de todo lo que hay alrededor, pero básicamente lo que el Señor quiere es tomar y usar lo que está dentro del cerebro. Primero, dentro de él hay conocimiento, hay mucha información, más que cualquier otra computadora del mundo. Así que nuestro mensaje será más efectivo cuando dice tenemos conocimiento de lo que vamos a predicar. Significa que no tenemos que utilizar un tema así al estilo microwave, ¿no? Que por 5 minutos, 3 minutos y esto está bueno y ahora sí lo lanzo. Sino que tiene que ser algo que uno tiene que haber conversado con el Señor y tener un conocimiento previo de lo que se va a hablar. Amén. La memorización de versículos también. Hay ocasiones en que uno está predicando y si uno ha memorizado versículos, el mismo Espíritu Santo, según la necesidad que ve en el pueblo, le trae esos versículos a memoria. Y puede hacer que hasta incluso el Señor ordene y diga, no, ese versículo que tú tenías ahí no me gusta. Mejor hablemos sobre este. Y eso ha sucedido a muchos. Yo en cada ocasión puse un ejemplo de que la primera vez que me dieron para predicar, me esforcé 1 semana y media tratando de encontrar el tema. Y ay, Dios mío, me recuerdo que lo escribí en unos papelitos amarillos. ¿Y qué creen? Que cuando pasé nervioso me dan la palabra. Al tiempo que moví mi Biblia, el papelito que yo tenía con mis apuntes se fue y le cae exactamente a los pies a una hermanita. Me dio vergüenza ir a decirle, hermana, ¿me prestas mi papelito? ¿Sí? Y me quedé parado y yo, lo primero que pasó por mi mente, ¿y qué había escrito ahí, Señor? Pero mire, el Señor es tan lindo. Él me respaldó ese día. Justo estábamos hablando sobre el tema de la sanidad en Cristo y empezamos a hablar sobre los versículos que hablan de la sanidad. Ya ni necesité ese papel. El Señor me recordó exactamente lo que tenía que hacer. Al final salgo y me dice una abuelita, mi hijo me dice, gracias por ese mensaje, ese era para mí.
Quizás lo que yo humanamente había pensado allá en aquel papel y que por vergüenza no quise recoger, el Espíritu Santo se encargó de ministrar. ¿Por qué? Porque Él es el mero jefe, ¿verdad? Muy bien. Dice que en el cerebro tiene que haber una aplicación también. Así como a veces bajamos muchas aplicaciones en nuestros teléfonos, lo mejor es que la aplicación que hagamos de lo que está en nuestro cerebro, que sea utilizado por el Señor. Amén. Así que en este caso dice que no podremos utilizar otro cerebro sino el nuestro. La aplicación que Dios puso dentro de su mente es el mensaje exacto que Él quiere que usted transmita. Porque alguien más pudo haber pensado sobre alguna fase, algún tema, ¿cómo podríamos decirle? Hablar, por ejemplo, de Pablo cuando él escribió a los de Corinto. El mensaje que él puso a los de Corinto era exclusivo para los de Corinto. El problema muchas veces es que queremos utilizar esos mensajes y generalizarlos. Vean, en Corinto, voy a decirlo algo muy leve, pero no para que caigamos en comentarios extensos, sino que, por ejemplo, Pablo le dice a los de Corinto que se cubran el velo, el cabello de las mujeres. Yo sé que ese es un tema controversial, ¿no? En algunos dicen que sí, otros dicen que no, que por qué sí, por qué no. Y vienen detalles acerca de que Pablo explica que el velo de la mujer es su cabello. Y menciona ante todo que se lo cubran cuando van a profetizar o cuando van a enseñar delante de la congregación, ¿verdad? Ahora el detalle está esto, que en la costumbre de los griegos, exactamente ahí en Corinto, el cabello era una situación que los hombres miraban a la mujer por el cabello como un atractivo sensual. Entonces lo que Pablo estaba buscando era que dentro de la iglesia se evitara ese tipo de tentación, de atracción. Por eso era que le pedía que se cubrieran el cabello. Pero, ¿podemos generalizar esto? Son aspectos que a Éfeso, a Tesalónica, a cada uno iba particularmente el Señor. Y ahí es donde está el error de querer hacer doctrina de un solo versículo. ¿Por qué? Porque no se está analizando el contexto ni tampoco la cultura donde se estaba desarrollando este tipo de actividades. Yo sé que los que están ahí en línea quisieran entrar en conversación con nosotros. Vamos a ver si logramos entrar en comunicación. Adelante, ¿quién va a opinar por ahí? ¿Sí? Adelante, Malos. ¿Y si lo pone en speaker, pastor? Permítame un segundo, Malos. Permítame un segundo. Vamos a tratar de ir allá a la aplicación para que esté en speaker. Sí, en speaker, sí. Es que como no es comunicación, sino que es a través de esta vía, estoy tratando de ver cómo les hacemos entrar a ustedes en enlace. A ver, ahí por ahí, ¿lo sabes? Poquito, sí. Un poquito lo dimos. Hable, hermana. Saque de su ronco pecho, por favor. El único dueño de la verdad es Cristo, amén. Ajá. ¿Tienes suyo? Es que la aplicación Sí. nunca entró. Sí, es cierto. Pablo, para tratar de apagar ese tipo de murmuraciones, fue que él fue específico en esa área, ¿verdad? Sí, hermana Luz, perdone que le interrumpa, es bien débil la señal del audio, pero sí entendí su comentario que Pablo quiso poner
freno al tipo de murmuraciones, porque si vamos ahí, al final dice, esto no se acostumbra en las iglesias de Dios, o sea, en las iglesias de Cristo, entrar en controversia de que sí o sí no. El respeto ante todo a la reverencia al Señor es indiscutible, ¿verdad? Eso sí es indiscutible. Entonces, pues en relación a lo que estamos hablando, entra también otra parte del cuerpo que es la boca del predicador. Y la boca especialmente se enfoca en lo que es la voz. Y tú eres para ellos como la canción de amor que tiene una voz hermosa y toca bien un instrumento. Oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. Eso fue dicho por Ezequiel. El predicador muchas veces necesita ser elocuente, utilizar entonación, subir la voz en momentos cuando el Señor está hablando una voz de alerta, cuando dice arrepentíos y bautícese, como que necesita darle y convertíos, ¿verdad? Como que necesita ponerle más fuerza. Y hay veces en que se le tiene que decir, Dios te ama con amor eterno. O sea, la palabra tiene que ir sazonada, ¿verdad? Así como cuando usted quiere comer un plato, si está amargo o si está desabrido, usted no se lo come. Si no, pregúntele a los niños si les gusta la sopa. No, hombre, empiezan a hacer caras, ¿no? Pastor, Diga. y esa, bueno, predicar con ese tono y todo eso viene respaldado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es el que da la autoridad de hablar y decir la palabra así. Pero predicar la palabra es vivirla. Entonces hay personas que cuando se suben realmente se mira que no la viven, por eso no tienen esa autoridad para predicarla así. Exacto, hay que Dios vivirla. está en proceso de crecimiento. Y eso es un proceso donde se manifiesta cómo está la relación del predicador, del que trae el mensaje con el Señor. Porque si lo va a dar simplemente porque, bueno, me tocó y hay que salir del paso. Y hay personas que se alargan, ¿verdad? Llevan un alargo y aburren a los hermanos. Sí. Sinceramente, aunque sea un texto pequeñito, cuando el Señor viene respaldando ese texto pequeñito, que usted predica 10 minutos, el Señor habló. Efectivo, exacto. Hay un tiempo, ¿Sí? Creo que alguien quiere unas hermanas que no- hay A un ver. tiempo bien marcado para la atención del cerebro de todo ser humano. No más de 45 minutos. Después de 45 minutos, el cerebro no registra Yo nada. escuché que 30 30, 45. de 30 minutos, pero si usted lleva palabra del Señor, vamos a durar 2 horas y lo vamos a sentir cuando viene el Espíritu. Cuando hay palabra del Señor a sujetar de mucho tiempo, si logramos. No vamos tan lejos. El viernes pasado duramos aquí Estamos en línea. dos horas. El pastor tuvo hablando por 2 horas. 2 horas, ¿verdad? Viernes pasado. Y ni lo Y no sentimos. se sintió. El viernes, que estamos hablando del Apocalipsis, que nos gozamos, Ah, somos no, gozosos. pero eso era, olvídate. Eso era fuego. Ahora, Estábamos hablando del Apocalipsis por 2 horas y yo ni sentí, estuve de pie, ustedes estuvieron cómodos, ¿verdad? sí, y nadie estaba Con cafecito. bocinando. Con café y yo. El próximo viernes le ponemos la silla del trono ahí para que se siente. Gloria a Dios. Mis hermanos, entonces dice acá que en aquel último gran día de la fiesta, el Señor Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Exclamar ya es levantar la voz a un tono un poco más, no digamos agresivo, sino que un poco más emotivo, con el propósito de ser escuchado. Lamentablemente, si usted me va a pedir a mí que yo grite, hermano, tal vez que me vayan a pellizcar, porque sé que la palabra no tiene que entrar por los gritos. Sé que necesita tener autoridad, necesita tener fuerza, necesita convencer, pero yo me podré quitar y quebrar todas las cuerdas vocales, pero si no el que escucha no va a poner atención a la palabra, de nada va a servir. Sino que lo más efectivo es que cuando lo haga, lo primero que tenga yo en mi lado sea el respaldo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a llevar la palabra y la va a transformar y la va a escribir en la tabla del corazón del que escucha. Muchos dicen, no, que si el pastor no grita, no sirve el mensaje. Es que yo no entiendo, a veces algunos están acostumbrados a puros gritos. No, si está dormido, usted grita. Ya, si no mandamos al hermano Daniel a que despierte a alguien, pero él me va a decir, si usted lo durmió, despiértelo usted, ¿verdad? Hermano Wilmer, no sé, no creo, porque él dijo que iba a venir, ¿verdad? Ya, bueno.
Entonces, para gritarle, hermano Wilmer, entonces Pedro también dice, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras. Alta voz. Pero no significa que toda la predicación tiene que ser así gritando. Hay momentos en que tiene que subir y bajar. Hay que fluir y bajar, como la onda del sonido. La onda del sonido no todo el tiempo está pip, pip, pip arriba. Va como una onda, por eso se le llama sinoidal, que va subiendo y bajando. ¿Ok? Porque si se mantiene solo bajo, va a dormir al oyente, lo va a calmar, lo va a relajar. Si se mantiene solo alto, o lo aburre o lo saca corriendo, ¿verdad? Entonces, lo más importante respecto a la voz, aquí está el secreto, es saber modularla. ¿Sabe cómo es modularla? Como cuando usted en su carro tiene un ecualizador o los aparatos de sonido donde quiere subirle más a los sonidos bajos, a los medios, a los agudos, a manera de que se oiga armonioso, que guste escuchar eso. Usted pone una melodía y le pone mucho bajo, se va a ir y no se va a entender el resto, ¿verdad? O si le pone demasiado alto, va a estar muy fuerte y va a sentir como que le revienta el oído. Entonces tiene que haber modulación. Porque veamos, dice, lamentablemente, es lamentable que habiéndonos dotado Dios de un instrumento con tantas cuerdas, algunos predicadores usen solo una. Y por lo general, la que más usan es la del grito. ¿Ha estado usted en algún lado donde se la pasa gritando? Ay, sí. Amén. Sí. Y la muletilla. Y la muletilla de que sí, que venga, aleluya, y se va a repetir una frase continua. Pierde el sentido del mensaje. La muletilla muchas veces es utilizada. La muletilla es una palabra que se repita muy constantemente mientras le da tiempo al predicador. Dice, A ver qué digo, a ver qué digo, a ver qué pasa. Cristo, aleluya, gloria a Dios. Cristo, aleluya, Con gloria a Dios. aplauso. O un aplauso para Cristo, pero muchas veces ese aplauso no es que lo estén pidiendo genuino, sino que, a ver, en lo que aplauden, a ver qué se me ocurre decir. Eso es lo que pasa. Para eso usan la muletilla. Pastor, pero para los principiantes en la predicación está bien que lo usen porque Un ellos están principiante. aprendiendo, ¿verdad? Están Entonces, formándose. que ellos digan gloria a Dios, no los vamos a juzgar y criticar porque están creciendo. Exacto. Pero hay algunos que son Pero ya predicadores los que llevan viejos. ya llevan viejos, eso sí se tienen que corregir, hermano. Ahí Porque tiene usted, que haber una corrección, sí. con amor, ¿verdad? Y con humildad, no decírselo antiguo. No, Ustedes no, bien con reprimidos. amor. De hecho, eso dice. Dijo un hermano, ¿cómo diría el hermano Carlos? Hermano Carlitos, no sé, él, lástima. Yo quería escuchar todas las opiniones, hombre. Señor que se lo revele. No, se tiene que marcar para que nos diga porque no se... Por teléfono. Yo creo que por teléfono vamos a tener que ponerlos un speaker, lástima, una videoconferencia y para poder escuchar el sonido de todos. Veamos esto, vamos rápido porque nos quedan solamente 40 minutos, bendito Dios. Las verdades más preciosas pueden perder mucho de su belleza por el tono monótono con que son transmitidas. Estoy perdida. Estamos aquí en la parte más preciosa. donde dice las verdades más preciosas. Tono monótono es cuando nuestra voz pierde fuerza y estamos ahí, hermanos. Fíjense que en la palabra del Señor nosotros encontramos aliento. Y así les puedo decir que la paz del Señor a usted lo va a fortalecer. Y va bajando la voz. Yo en lo personal le he pedido al Señor que me levante muchas veces. Quizás he pasado cantando la mayor parte del servicio y a la hora del mensaje como que la voz ya se va disminuyendo, ¿no? Pero entonces esa parte monótona hace que se pierda la belleza de una verdad del Señor. Y habla aquí de un suicidio ministerial. ¿A qué se refiere? Cuando no hay variedad en los tonos de voz del predicador, se debe subir o bajar la voz para remarcar una verdad. Lo que decíamos, hacer énfasis en una palabra crucial dentro del mensaje. ¿Cómo leeríamos, por ejemplo, el versículo más usado? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que sepan que fue uno, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él crea, tenga vida eterna. Y no se pierda, sino que más dice, Sí, lo que Más tenga vida eterna. más tenga vida eterna. Entonces,
Tiene que haber una entonación, subir y bajar. Los tonos bajos, dice, son muy adecuados para llegar a influir en el corazón de nuestros oyentes. Si empleamos bien un tono bajo, se oirá tan fuerte Es verdad. como cuando, dice, como si gritáramos con toda nuestra voz. Es verdad. ¿Por qué? Porque la palabra dulce siempre va a atraer, ¿verdad? Y la palabra del Señor dice que son más dulces que la miel los dichos de tu boca. Oigamos al Señor cuando se enoja con nosotros. Ahí sí no nos sabe a miel la palabra del Señor, ¿verdad? Ahí sí nos sabe a justicia, a castigo. Pero así es el Señor con nosotros. Él sabe hablarnos a nuestro corazón y de esa misma manera quiere que el predicador aprenda a modular su voz. Todos estamos en ese proceso de aprendizaje, hermanos. Cada predicador, no importa los años que tenga, necesita repasar esto, volver siempre, estudiar el mensaje, analizar y saber en qué momento va a subir o bajar su entonación. Yo he estado aprendiendo mucho también, hermanos. Es un proceso. Diga, hermana Emily. Cuando yo estaba estudiando, el pastor general, que era el que nos daba en una clase, él dijo que tengamos cuidado, que no seamos nosotros asumiendo el papel de Dios, que siempre se habla en nombre de Dios, no en mi nombre. No en nuestro nombre, ¿verdad? Ajá. Siempre exaltando el 100% al Señor. El Señor. Y que es Él el que da la palabra, el que corrige, que yo te digo, no, el Señor dice en su palabra. Pastor, Sí. entonces cuando se escoge una cierta persona que venga a predicar, ¿será que se está exaltando al Señor o está exaltando a la persona que es muy reconocida por el mundo ya? A veces cuando ya un predicador tiene renombre, como que ya eso marca la diferencia y hasta cambia la expectativa del oyente. Oh, es que va a venir el predicador de este nombre, sí. Por eso, Ahora sí va a haber mensaje, dice. Perdón. por eso venía a predicar Camilo. Por eso el hermano Camilo va a venir a predicar con voz de trueno, ¿verdad? Yo Sí. me traigo la pistolita de agua. Siempre me recuerdo, vea, siempre me recuerdo cuando se trata de predicadores, me recuerdo cuando me asignaron a buscar un predicador para los jóvenes y me dijeron, tú eres encargado del predicador, ve a buscarlo. Y yo decía, ¿a quién invito, Señor? Iba en un autobús y miré en un parque mucha gente congregada. Dije, ¿qué está pasando acá? Y llego a ver un hombre tan humilde con un maletín aquí atravesado, como el que tiene el hermano Danielito, una mochila así. Ya la perdió porque la veo que la está buscando. Entonces, pero con un poder del Señor, llevando el mensaje a mucha juventud. Y cuando él terminó de predicar, miren, era fila de jóvenes entregándose en ese momento. Entonces, algo dentro de mí me dijo, él es el predicador. Llegué y le digo, fíjate que tengo una actividad de jóvenes. ¿Tú pudieras ir a predicar a la iglesia? Le dije, ¿dónde estábamos? Me dijo, claro, me dijo, con mucho gusto, pero te voy a pedir un favor, me dijo. No me pidas que vaya de saco, de corbata, así como estoy aquí, así quiero ir a predicar. Bueno, está bien. Ese señor llegó ese día a la actividad de los jóvenes. Y yo creo que sin equivocarme, como 22 jóvenes entregaron su vida al Señor ese día. ¿Qué pasaba ahí? El hombre tenía el Espíritu del Señor, había unción en él, y lo que dijo no lo dijo gritando, subía su voz, bajaba su voz, pero el mensaje llegó al corazón. Amén. Entonces, otra cuestión que tiene que tener el mensaje del predicador es la claridad, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ¿esto a qué se refiere? Al Señor Jesucristo, cuando estaba en el Sermón del Monte. Él tenía que estar un poco más alto y todos los demás estaban en las laderas. Cuando él se subía a una barca, él estaba hablando y la gente atendía el mensaje del Señor. Amén. Es importante que abramos bien la puerta por donde saldrán las verdades eternas que están dentro de nuestro corazón. Se necesita practicar la pronunciación de las palabras para que esto pueda ser escuchado por el oyente. La mejor práctica que podemos hacer es irnos en la esquina de la casa, en alguna pared, en un cuarto cuando esté solo, y practique su mensaje y escuche cómo las paredes le regresan su voz. Entonces usted dice, entonces sí sale, sí se oye bien, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahí póngase usted solito a practicar lo que va a predicar y predíquese a sí mismo. Amén. Entonces, no muy lentos,
No debemos hablar tan lentos que avancemos a 1 milla por hora. La hermana María le da risa. Hermana María. Se goza la hermana María. Mandamos saludos a los hermanos que están ahí, si no se han dormido, hermanos. ¡Saludos! Muy bien, acuérdense que de esto les vamos a dar un video también grabado y van a tener doble tarea los hermanos que están en línea. No muy rápidos también, ni tan rápido que nuestras palabras sean una masa confusa, que empecemos a hablar a 100 por hora, como aquellos anuncios que están diciendo y vendemos llantas a tanto el precio por esto, y al final aparece una voz que dice, para todo lo que se comunique en este momento le estamos dando al 100% de descuento. Eso ya no se oye, ¿verdad? Pero a veces ahí está el secreto de la verdadera oferta. Es como leer un documento y de repente usted se da cuenta que al final hay letras muy chiquititas. Así pasa con el mensaje que estamos dando. Debemos tener cuidado con, dice ahí, las muletillas. No estar apoyándonos en una frase todo el tiempo. Es mejor predicar algo poquito y sencillo. Poquito y sencillo. Porque si no utilizamos la mitad del mensaje en puras muletas y el resto en lo que es el mensaje. Hay predicadores que se atreven incluso a utilizar lenguaje en lenguas, dice. Y la misma frase dicen en lengua todo el tiempo y van hablando y continúan Eso con su tenía una mensaje. palabra que usted dijo, ¿verdad? Que entra en... ¿Las muletas? ¿La muletilla? No, cuando se hace una palabra en lengua repetida, Ujú. que ya no es... ¿Qué lo está diciendo? Ajá. A ver, ahí. ¿Alguien estornudó por ahí o dijo algo? Estuvieron hablando, hermana Tania, y usted pasó Hello. algo así, nos estaban expresando. ¿Quién dijo algo por ahí? La muletilla es el uso repetitivo de una frase. Copiado, hermana Tania. 5 puntos ahí para su participación. Muy bien, bien. A ver, diga quién más. Hermana Silvia, ¿qué nos va a opinar? Está puliéndose con las muletillas. Hermano Carlos, ¿qué dice hermano Carlos? Está puliéndose con las muletillas todavía. Está bien el proceso. Muy bien, no se preocupe. De aquí a un mes ya tiene que estar más fluido. Sí, la hermana Silvia que se prepare con su prédica. Con sus muletas. Todos son veteranos ya, ¿verdad? Muy bien. Dígame, hermana. Mira, eso no es fácil. Eso como- Es duro, cuesta. Por eso digo que cuando uno empieza a predicar Sí. los nervios y uno empieza a hacer eso, pero es el crecimiento porque después va Correcto. aprendiendo, Tiene que va ser creciendo, original. se va aprendiendo. Hermana Luz nos opina. Yo era brava. El pastor me retaba. Yo decía, ¿cómo se te ve el púlpito? Le decía, Sí. madre de Dios, padre. Maravilloso. Escuché. Ya, a mí me gusta. Es correcto. El Señor lo guarda. Es cambiado, exacto. Es que no se escucha, pastor, ya. Sí. Se pierde el... Perdemos el hilo, hermana Nada Luz, disculpe. Una vez más le vuelvo a parar por ahí, pero le agradezco. Ella dice que cada uno Mire, eso tiene, es imagen. tiene que hablar de su propia experiencia y pues básicamente tener que hablar de lo que el Señor le ha dado. Ay, Computer, ahí está mi hermano. Ajá. Escape, exit. Bien. Entonces, cierto, sí, cada uno tiene que hablar y el Señor en el momento va a poner lo que se ha de decir. Obviamente no tenemos que pecar de ociosos, tenemos que prepararnos y básicamente también pedir al Señor que sea un mensaje exclusivo, que uno entró en relación íntima con el Señor para que Él le dé el mensaje que va a uno a compartir, la revelación que necesita compartir. Hermanos, tengo que ir rápido a esta otra sección porque el tiempo se lo está yendo rapidísimo. Nos quedan 20 minutos solamente. Entonces, cuando se repite, entonces ya eso se le llama muletilla. Y la decimos, dice muchas veces repetidamente durante el mensaje sin darnos cuenta, porque a veces se ha formado un hábito, como un hábito, ¿ya?
Pero ahora pasemos a la aplicación. La velocidad la debe de marcar el sentimiento que hay en nuestro corazón sobre la verdad que estamos hablando. Muy bien, habla un poco acerca de lo que es el hablar en lenguas. En el sentido de que en ocasión el predicador pueda soltar Dios la unción de hablar en lenguas. Pero en este sentido tiene que haber una interpretación. Porque si tenemos a personas que son nuevas, que por primera vez visitaron la iglesia, especialmente en una campaña evangelística, ¿a quiénes se trata de ganar? A los inconversos, ¿verdad? Vino el hermano y trajo un invitado, la hermana trajo otra invitada, y si el predicador se la va a querer pasar hablando solo en lenguas, no va a edificar, a menos de que realmente interprete lo que está hablando en lenguas, porque la Escritura sí nos enseña. Pablo dice, cuando se habla en lenguas dentro de la congregación, que sea de uno en uno y que haya quien interprete. Y si no hay quien interprete, calle para sí y vaya a su casa y allá hable todo lo que quiera, que allá se va a entender usted con el Espíritu Santo y el Señor. Pero en la congregación, Pablo decía, yo prefiero venir con un lenguaje sencillo que sea entendible. ¿Por qué? Porque a Pablo lo miraban por ahí en la esquina y empezaba la murmuración y decían, el hermano Pablo no habla en lenguas. Pero Pablo sabía lo que estaban hablando y se paró y dijo, ¿saben qué? Les dijo, yo hablo en lenguas más que todos ustedes juntos, pero cuando estoy en la congregación prefiero hacerlo de un lenguaje entendible. Entonces, ojo con eso. Probablemente viene la unción del Espíritu Santo, porque no se niega que en un momento en que el Señor quiere respaldar su palabra y la unción que haya en el predicador se desate un lenguaje en lenguas, pero que haya mucho cuidado, que no haya abuso de eso y ante todo que exista interpretación, especialmente por los oyentes nuevos. Si no, se van a ahuyentar. ¿Y qué es esto? Van a decir, ¿no? Pero si el Señor está de por medio, la persona sí puede salir edificada. Entonces debe ser guiado ¿por quién? Siempre por el Espíritu Santo. ¿Cómo hacemos la aplicación? Lo que podemos aprender más importante con esto es esto. Vamos a dividirlo en 4 partes. Captar la atención del oyente. Cuando usted está haciendo una entonación bien aplicada, el oyente se siente atraído, ¿no? Como cuando usted escucha a alguien en la radio. La persona está hablando de una noticia, de un comentario. Da gusto escuchar ese comentario, ¿no? Y uno dice, no cambio la estación, aquí me quedo. Dar énfasis a una verdad. También desatar el poder de Dios en los oyentes. Y dejar bien claro el mensaje en los que están en la audiencia, en los oyentes. Amén. Esa es la aplicación. Pasamos a lo que es el uso de las manos. La atención. Uno de los usos de las manos es para mantener la atención de los oyentes, ¿no? Estar siempre buscando que el lenguaje de las manos vaya acorde a lo que es la palabra que se está transmitiendo. Hay un ejemplo. En determinado momento del mensaje, el predicador puede utilizar las manos para señalar a la congregación y hacer entender con este movimiento que la palabra es para ellos. Dios le está hablando en este momento. Él quiere entrar en tu corazón. Usted puede tener un movimiento de manos y diga, tu vida, y haciendo una señal hacia ellos, tu vida es la que está en la atención específica del Señor. Él te ama con amor eterno. Esa es una forma de transmitir el mensaje con esos gestos. Ahora, acerca del énfasis. Otro uso de las manos del predicador es para dar énfasis a una verdad dicha. ¿Énfasis qué significa? Fuerza en la articulación o en la entonación con la que se quiere desatar un aspecto de lo que se dice. Entonces, pronunció alto, claro y despacio con cierto énfasis. ¿Cómo narraríamos el momento cuando el Señor le dice a Pedro, sal de la barca y ven hacia mí? ¿Cómo la haría usted, hermana Emily? Porque Pedro vio la silueta y reconoció que era el Señor y le dijo, si eres tú, ordena que yo vaya hacia ti. ¿Cómo lo hizo con sus manos el Señor cuando llamó a Pedro? Extendió, sal y ven a mí. ¿Sí? Lo invitó, ¿verdad? Le hizo un énfasis, aquí estoy, solamente extendió la mano para... ten fe, aquí estoy, ¿verdad? ¿Sí? Él le hizo un énfasis. Muy bien, ahora, vamos al decir, como ejemplo esto, dice, al decir Dios es poderoso, el predicador puede levantar la mano, tenemos un Dios de poder, ¿cuánto lo creen?
¿verdad? Con el puño cerrado, ¿sí? Dios es fuerza y poder para usted, hermano. Él está en medio de su tribulación. Amén. Son gestos que van a transmitir y dar énfasis, hermana Maya. Yo traigo el picador y la cuchilla. Perdón. Traigo el picador y la cuchilla. El picador y la cuchilla. Entonces, eso va a ayudar a entender, ¿verdad? Directo a la yugular, se dice, ¿no? Es para picarle la cabeza a aquel. Directo a la yugular. Miren, la bendición. Lucas 24:50 dice, y lo sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos, los bendijo. Y recuérdense que la mano que bendice es la mano derecha. ¿Por qué será que se piensa la mano derecha? Porque dice que la diestra de Jehová es la que trae provisión para nosotros. De la diestra de Jehová salen todas sus misericordias. Pero de la izquierda, cuando Dios mueve su mano izquierda, es para impartir justicia, para impartir juicio. Cuando los cabros van a la izquierda y las ovejas van a la derecha. Entonces, la bendición es con la mano derecha. Cuando usted analiza que José le trajo a sus dos hijos, a su papá, a Jacob, a Israel, cuando ya estaba para morir, le dijo, aquí están tus nietos, bendícelos. ¿Cómo se llamaban sus nietos? Benjamín y ¿qué más? ¿Eran dos? No, los dos nietos, no recuerdo exactamente los nombres de ellos ahora en este momento. Pero lo cierto fue que José quería que bendijera al primogénito. Y a Jacob dijo, no, yo bendigo primero al último. Porque eso era lo que Dios había puesto en el corazón de Jacob. Y él cambió su mano, porque José le había puesto la mano así, la izquierda sobre el pequeño y la derecha sobre el grande. Y Moisés dijo, no, es así como tengo que bendecir. Así que entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado nosotros, ¿verdad? Bendecimos al pueblo con la mano derecha. Una de las formas de transmitir la unción de Dios es entonces usando las manos. El predicador puede transmitir la unción de Dios durante el mensaje, levantando sus manos y diciéndole, pueblo, entremos, vengan, como dice la palabra, corramos pues ante el trono del Señor, siempre buscando transmitir con su cuerpo y especialmente con sus manos lo que la palabra está diciendo, haciendo énfasis y que la verdad sea bien impartida con ese lenguaje. Hermanos, ya usando su cuerpo para entregar el mensaje. También los pies. A ver de qué manera usa los pies el predicador. De los pies únicamente podemos decir que son para marcar el movimiento del cuerpo del predicador. Si ustedes miran un predicador que está delante de ustedes así, hermanos, ¿qué va a pasar? Los va a marear, ¿verdad? Se desorienta. Los va a marear. ¿Sí? Va a recordar al elefante. Van a pensar que van en la barca donde iba Pedro cuando salió a encontrar al Señor, ¿verdad? No sé, no entendí, pero bueno. Entonces, pero si el predicador se mueve, en Cristo hay victoria. Tenemos confianza y tenemos que mantener al enemigo debajo de la planta de nuestros pies. Ahí está dándose un mensaje enfático. Amén. El predicador dice, no debe de pasar clavado todo el mensaje en el mismo lugar. Me estoy hablando a mí mismo. Muchas veces tengo que utilizar ese concepto para no quedarme ahí. Necesitamos movernos, ¿sí? Para cautivar la atención del lado derecho, del lado izquierdo, ¿sí? Y siempre se recomienda que cuando prediquemos no estemos viendo directamente a los ojos, sino que tratando de ir como por lo menos unas 6 pulgadas arriba, una vista panorámica. Padre, pastor. Muy bien. Dígame. Pastor, pero ¿verdad que el Padre lo respalda a uno cuando va a llevar esa prédica, ¿verdad? El Porque Padre Celestial nos y respalda. son Amén. únicos, ¿verdad? Hay personas Sí. que no se mueven. Así es. Y that's their style of preaching. Eso está, They're unique. y está transmitiendo un mensaje. Ajá. Sí. Pero pastor también, el no moverse del atrio, por lo menos cuando el Señor da un mensaje con unos puntos específicos, Sí. pues uno se queda para que no se vaya de la línea de lo que uno quiere llevar, Exacto, porque sí. hay unos puntos como bien clave Hay que momentos. se quieren transmitir. Sí.
Y si usted se mueve para acá, puede lo distraer pierde. y sacarle el foco de la atención del mensaje a la Exacto, persona. exacto. Entonces, hay momentos en que se necesita moverse, pero si lo que se va a decir en ese momento es muy importante y el Exacto. Espíritu Santo quiere que todos estén centrados en un mismo punto, Ujú. entonces el predicador puede pasar ahí hablando sobre ese tema, Y después se va. ya después moverse, pero todo va a ser acorde al contenido del mensaje que el Señor está entregando. ¿De acuerdo? Había un hermano que se llamaba Giovanni, algo que tiene un gran testimonio que Ujú. se quemó el 99%. Se quemó el 99% del hermano Giovanni. Ya se nos adelantó, está con el Señor. Ujú. Él siempre, él caminaba. Él caminaba entre la audiencia, entre Él la caminaba iglesia. y daba con uno y lo agarraba uno y lo Ujú. metía, como que lo jalaba uno dentro de su testimonio y Sí. le decía a uno, a vos, te va a llevar la mujer que está, cosas así, ¿verdad? Porque así él Sí. predicaba, pero Ajá. él, las testimonios cuando la primera vez llega ya uno un día. Correcto. Ya después la tercera, cuarta vez. Correcto. Es que el Señor tiene su forma y su estilo de hablar con las personas, ¿verdad? Y de tratar con cada uno y de usarlo según lo que cada uno tiene. Miren, a Pedro lo utilizó con su carácter tempestivo. A Pablo lo utilizó por su intelectualidad. Porque Pablo conocía mucho y en base a eso el Señor lo utilizó. Entonces, según las marcas que cada uno tiene en su vida, así, según la experiencia, así el Señor lo va a utilizar. Tengo el testimonio de un hermano, me reservo el nombre, pero vean, en estos tiempos en que estamos actualmente, que hasta incluso las hermanas son testigos porque están recibiendo por videoconferencia esta clase, el Señor le permitió a través de videoconferencia estar ministrando a otros en base a su propia experiencia personal. Entonces, el Señor sabe de qué lo ha rescatado a uno y en base a esa experiencia, a las aptitudes, a todo lo que tiene, no sé si la batería todavía está bien, ¿no? 10% de batería. 10% justo para que transmitamos lo último, hermano, no se me desesperen, 10 minutos más. Exactos. Entonces, me voy a adelantar ahora para hablar acerca de los ojos, para capturar la atención. Dice, al predicar los ojos del predicador deben de estar en todo momento dirigidos. Aquí me está contradiciendo lo que yo decía. Hay dos aspectos. Si usted se queda viendo directamente a una persona, puede hacer que la persona diga, a este algo le dijeron de mí. Ese mensaje me lo está dando solo a mí. Exacto, exacto. Y si está el esposo al lado o la esposa al lado, ¿de qué le dijiste al predicador? Porque mira cómo se me queda viendo. Sí, ¿verdad? Así pasa. Es verdad. Entonces, sí es cierto, hay que verles, pero no quedarse por más de 2 segundos. Haga como cuando usted va manejando. Usted no se queda por más de 2 segundos en una valla publicitaria, ¿verdad? Porque entonces le vayan los ojos y va a chocar, ¿no? Solo unos segundos, mírelo a los ojos, es mi consejo. Pero no le quede viendo mucho porque se trae problemas después. Después no lo invitan a uno a cenar, hermanos. Le tiro las piernas y no les mando carne. Dice, no hay que ver al techo, busque la mirada aún de aquellos que parecen indiferentes al mensaje. Sí, pareciera que me estoy contradiciendo yo mismo con esto, pero en realidad hay que saber manejar a la audiencia. No hacerla sentir como que la estamos acusando, porque quien va a trabajar en ese proceso es el Espíritu Santo. Yo solo soy portador del mensaje. El trabajo es del Señor. Amén. Entonces, los ojos pueden hablar. Marcos 3:34 dice, luego mirando a los que estaban sentados a su alrededor, añadió, estos son mi madre y mis hermanos. O sea, él hizo una mirada, ¿no? Pasó su mirada sobre todos los que estaban sentados y después les dijo, estos son mi madre y mis hermanos. O sea, hizo un énfasis, pero hizo una barrida con la mirada. Bueno, estamos acá con la reacción. Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí tenían la vista fija en él. Esto se refiere cuando él abrió el rollo, ¿verdad?, de la escritura y habló del mensaje que había exactamente en esa nota, más seguro que era del libro de Isaías. Pero había capturado ya la reacción de la gente. Cuando a usted, un predicador, le ha llevado un mensaje que le ha tocado su vida, usted siente como un deseo de ir a saludarlo, ¿verdad? No por querer adorar al hombre, sino que a mí me ha tocado muchas veces decirle a un pastor o a un predicador, hermano, ese mensaje me bendijo el día de hoy. O sea, provocó una reacción en mí, ¿verdad? Y está bien, en cierta parte, elogiarlo, no para vanagloria, No para sino vanagloria. para que
que llegó el mensaje que dio. Que el mensaje llegó muy bien, exacto. Entonces, Jesús en este pasaje tenía captada la atención de todos. Todos estaban viendo hacia dónde se había ido a sentar. Pusieron su mirada en él. El predicador debe de leer en el rostro de los oyentes su respuesta a lo que está diciendo. Uno sabe cuando uno está predicando y mira las reacciones de los que están oyendo, dice, como que a aquel hermano no le gustó esto, pero bueno, Señor, te lo encargo, Señor. Y así uno está viendo las reacciones de los que están oyendo. Entonces es importante que mantengamos bien alerta la mirada. Al ver el rostro de los oyentes, dice, se puede captar si están escuchando lo que el predicador quiere transmitir. Y vayamos a la conclusión. Usa todo tu cuerpo para que el mensaje que Dios te ha dado sea más efectivo para su gloria y honra. ¿Qué se usa del cuerpo entonces? Las manos, los ojos, los pies, la voz, la boca y encima de todo eso, el cerebro, ¿verdad? Sobre todo. Sobre todo. Sí. Coordinar, saber qué es lo que se va a decir, haberlo estudiado, haber pedido dirección al Señor, haber pedido sabiduría, tener conocimiento del tema que se va a tratar y que sea más que todo un tema, no que sea propio, pero que si uno mismo le haya dicho al Señor, revélame lo que voy a hablar, Señor. Tu pueblo necesita escuchar. Ser así como decía Salomón, Señor, dame sabiduría, que este pueblo es duro de guiar. Y el Señor va a saber justo lo que va a poner en nuestros labios, lo que hemos de hablar y decir. Casi que simultáneamente llegamos a las 8:36. Y entonces, hermanos, ¿algún comentario? Yo quisiera tener más fuerte el audio de mis hermanas que están ahí en línea. Y créanme que hasta el teléfono nos está diciendo que ya les quedan 5 minutos. ¿Todavía hay alguien ahí? ¿Toque de queda? Muy bien, muy bien. Saludos a todos los compañeros, dice hermana Tania. Estoy segura que tiene un cafecito, un tececito. Lo más seguro es que tienen un cafecito ahí en la mano. Un tececito. Nos esperan en casa hermana Lourdes y nos dejan. No, mi esposo me tiene como un ¿Sí? Gracias hermana Luz, gracias por sus buenos deseos, pero se le toma aceptar la invitación en cuanto podamos, ahí le caemos. Camilo, Señor. te voy a poner disciplina. Bien. Este fue el que digo. Diga. Las manos, dice. Muy contenta por este grupo de compañeros tan lindos. Aquí estamos ya procesando ¿cómo se llama esto? Desinfección antes de salir. Ustedes están ahí en casita. Oren. Yo hice que hay luz que hacen. Oramos, amén. La primera o la próxima vez que hay una oportunidad, les prometo que vamos a escribir un audio más claro para que todos lo escuchen simultáneamente. Pastor, quería decir unas cuantas palabras. Hermana, escuchen un mensaje ya para terminar, por favor. Tenemos una participación de hermana Madaí. Un segundo, por favor. Pregúntale Si que. se desconecta, no importa. No se preocupen, hermano. Después se lo cuentan. Muy bien, adelante hermana Madaí. Hermanos, Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Anoche cuando me iba a acostar a dormir, platicaba con el Señor y le decía al Señor, háblame Señor. Yo le dije, háblame Dios mío. ¿Por qué le decía háblame al Señor? Le decía porque a veces, ustedes saben que ya son 2 semanas que estoy en casa, que no he estado trabajando, y a veces uno se ocupa en las quehaceres de la casa, en lo que está haciendo uno al diario, y descuidamos al Señor. Entonces esa antenoche estaba sintiendo una represión, le decía Señor háblame, porque me sentí mal. Y para las 4:30 escuché algo que me despertó y me dijo census, cámara activada. Y no se saben qué es el census, ¿verdad? Que es donde empiezan a contar la gente. Entonces me lo volvió a decir, census, cámara activada. Y lo volví a escuchar, census, cámara activada. Entonces eso realmente me despertó y alertó mi vida. No les estoy diciendo que no vayan a hacerlo, y simplemente que
que hay simplemente cosas que están sucediendo y que si buscáramos más al Señor en ayuno y oración, el Señor nos los puede revelar, nos puede enseñar qué es lo que está pasando. Y eso del censo es cuando cuentan a la gente. Entonces ahorita, y me vino a memoria porque yo recordé que me llegó en el correo que me mandó el papelito, que me registrara. Me mandaron un email del trabajo también que me registrara, y en la tele está en la registrada. Entonces viene pura bombardeo de eso, de que uno se tiene que registrar, y me llegó todo eso a la mente. Entonces yo digo, Señor, guárdanos, puede que venga una cámara activada, hermanos, en nuestro email para controlarnos. Nos quieren controlar más de lo que ya nos están controlando. Usted sabe que así hackean los teléfonos a caso del email. Si nos vamos a registrar, usemos otro email, no el personal que usamos. Bueno, ese sería es decir, cada quien. Pero sí, hermanos, ustedes saben que el Señor habla a tiempo y afuera de tiempo, y tenerlo en mente y decirle al Señor que nos guarde. No nos preocupemos, hermanos, no nos tengamos miedo, el Señor nos guarda. Sobre todas las cosas el Señor tiene el control. Amén. Amén. Sobre todas las cosas Él tiene el control. Amén. Y nomás le pido que oremos. Amanda Luz está hablando. Tradúzcanos ahí, hermano Dani. Sí, hablando. Repetir lo que hace. Diga, hermana, yo repito, dígale. Espérame, que mi oído está. Diga, hable. Yo hubiera traído un inalámbrico Señor, abre para sus conectarle oídos. que tenga la voz. Es que no sabíamos. Hermana Emily trae bromas. Es que ya se quiere ir. Tengamos mucho cuidado, dice la hermana Luz. Amén. Oh, hermana Silvia. Hermana Silvia. La que no. Escuchen. No creo que nos escuchan. Hay que orar. Pero después ¿Sabe? podemos mandar, Oremos. hermanos, manden mensajes por el grupo, todo lo que quieran decir, y ahí nos conectamos. Vamos orando para Vamos a terminar. orar para despedir. Solo les quería avisar, hermanos, estamos orando, hay que reunirnos en oración, aunque seamos 5 temprano, y para que el Señor nos hable. Bueno, gracias, Padre A mí me Celestial. dijo bien fuerte, acerquémonos al trono de su gracia. Amén. Bien fuerte esa palabra yo recibí. Dice que la hermana Silvia dice que a ella también le vino el mismo sentir hoy como a la 1 de la tarde, que tengamos mucho cuidado y que estemos con los ojos abiertos. Amén. Bueno, ¿Más, hermana Silvia? Oramos. ok. Oramos. Padre Bendito Celestial, Dios, que estás en los oramos, cielos, Señor te Jesús. agradecemos, Señor amado. bendecimos, Sabemos que tú estás en este lugar, que tú nos guardas, que tú eres nuestra entrada y nuestra salida, Señor. Gracias porque tú nos fortaleces, porque no tendremos miedo, Señor, porque tú nos guardas, Señor amado. Estamos cubiertos con la sangre tuya, Padre Celestial, porque lo hemos creído. Pedimos cobertura por nuestros familiares, Señor, Para todo, por nuestros hijos, Padre, por nuestros esposos, nuestras esposas, Señor. Magnífico, Señor. Gracias por lo que se ha hecho hoy, Eres Señor. grandioso, Señor. Seguimos caminando bajo tu presencia, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Movemos Amén. tu poderosa mano. Amén. Pastor, este es suyo. Sí, gracias, Señor. Muy bien. Hermano Dani, háganos la despedida ahí. Ponme esto. Oh, están orando. Amén. Amén. Ganarse sus puntos, pero está bien, ya los escuchamos. Listo. Bien. Besito cibernético. Es el que más rápido.